tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial bienvenida a este octavo y último bloque temático de charlas de investigación y ciencia en la comunidad magallánica. La que hoy nos encontramos conectadas y conectadas, ¿cierto? Como ha sido este ciclo, bien lo decía, que nos mantiene unidos desde diciembre, enero, y ahora en marzo con este cierre que vamos a tener a cargo de Puerto Williams, porque hoy nos convoca una charla relacionada con Cabo de Hornos, que se llama precisamente Cabo de Hornos como Laboratorio Natural de Investigación, donde investigadoras e investigadores de dicho territorio nos van a mostrar, ¿cierto?, sus proyectos, sus trabajos en el área de la ciencia, que por supuesto realizan al alero de nuestra Universidad de Magallanes, del Centro Universitario Puerto Williams y por supuesto también del Programa de Conservación Biocultural Subantártica que sostiene nuestra institución con otras a nivel internacional y nacional. Bien, ya les decía, este bloque de cierre lo estamos transmitiendo vía YouTube, donde los invitamos, por supuesto, a plantear sus consultas, después, por supuesto, de cada presentación de cada uno de los investigadores e investigadoras, que son 6 en esta oportunidad, y que, por supuesto, nos van a mostrar, como bien les decía, todo su quehacer científico en este territorio, el más austral de nuestra región y de nuestro país. Para dar un barniz, ¿cierto?, el balance de lo que ha sido todo este exitoso ciclo, como bien les decía, vamos a darle primero la palabra al director de investigación, doctor Sergio Radich, ya que es una alianza esta actividad entre entre la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio para llevarle a la comunidad todo el quehacer científico acá hacia el humano. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Ángela. Primero que todo quiero saludar de parte del rector Juan Ollarzo al público presente y agradecer el tiempo y la disposición de los colegas para esta actividad. Les comento que como parte de los ciclos de charlas temáticas que realizamos durante cada semana de los meses de diciembre y enero, hubo presentaciones de diferentes áreas de nuestra universidad, como la Facultad de Salud, el Departamento de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigación Gaia Antártica, el Instituto de la Patagonia, la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias. Y en esta oportunidad contaremos con los colegas del Centro Universitario Puerto Williams, donde expondrán el doctor Roy Mackenzie, la doctora Tamara Contador, el experto en monitoreo de aves, el señor Omar Barroso, el señor Javier Rendol, el doctor Juan Rivero y la doctora Elke Chudle. Para nosotros es sumamente importante poder finalizar este ciclo de charlas. Han pasado a las distintas áreas de nuestro quehacer universitario, donde se realiza investigación, y este laboratorio natural, como lleva de título el seminario, en el caso de Puerto Williams, es justamente un punto súper importante dentro de nuestra investigación. También quiero darles la bienvenida en esta actividad organizada por nuestra universidad entre la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Ángela, por favor, adelante con las presentaciones. Muchas gracias, Sergio. Bien, sin más preámbulos entonces, y estando ya conectados y conectadas a esta transmisión vía streaming, vamos a dar paso a nuestra primera ponencia, que va a estar a cargo del doctor Roy Mackenzie, doctor en microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos va a hablar acerca de la respuesta fisiológica de briófitas subantárticas al estrés ambiental. Roy, tienes la palabra entonces, bienvenido. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Sergio, y agradecido del espacio también para poder presentar la investigación que llevo haciendo hace ya algunos años en el Cabo de Hornos a la comunidad de la Universidad de Magallanes y de Magallanes en general. Yendo directo al grano, entonces, voy a minimizar esto. Así. ¿Se está viendo bien? ¿O? Sí, perfecto. Entonces, esta presentación va sobre uno de los grandes grupos de plantas que están muy bien identificadas como un hotspot de biodiversidad en la zona subantártica y que tiene que ver con las plantas briófitas. Entonces, las plantas briófitas tienen que enfrentar una serie de condiciones poliextremas en esta zona subpolar. Tiene que ver con las condiciones climáticas que son propias de la criósfera. Esto tiene relación con el clima polar, el clima subpolar, y que es un clima bastante similar también al clima que ocurre en las altas montañas, las altas cumbres del planeta. Entonces todo esto
como criósfera es un clima que ha sido históricamente ocupado por las briófitas, por líquenes también y por otros criptógamas. Y en este caso entonces vamos a repasar un poquito por qué en la zona subantártica existe esta tamaña diversidad y cómo son las estrategias entonces que han permitido a este grupo de plantas sobrevivir en esas condiciones. Avanzo. Entonces, brevemente, las briófitas son el reino planta, por supuesto, pero se dividen muy tempranamente en separación de las traqueófitas, que serían aquellas plantas que tienen un sistema vascular. En oposición, las briófitas no tienen un sistema vascular, se les conoce también por lo mismo como plantas no vasculares, y engloban tres grupos principalmente: el grupo de las hepáticas, el grupo de los antocerotes y el grupo de los musgos. En esta presentación me voy a enfocar en el grupo de los musgos, que son precisamente los que presentan un rango de tolerancia más amplio a las condiciones climáticas en comparación con las hepáticas y con los antocerotes. Entonces, aquí también brevemente, porque mis colegas muy probablemente también van a hacer foco en la reserva de la biosfera y en la ecorregión subantártica, lo que quiero señalar aquí es que la ecorregión subantártica está principalmente delimitada desde el sur del Golfo de Penas hasta el archipiélago del Cabo de Hornos, y aquí se pueden reconocer al menos tres grandes zonas. Está la zona dominada por el bosque subantártico siempre verde, que es la zona en verde, dominado principalmente por especies de Nothofagus, y en donde también podemos encontrar una gran diversidad de plantas briófitas asociadas a los bosques siempre verdes. Tenemos también las zonas en azul, que son los grandes glaciares y los campos de hielo, y en el caso en el que quiero hacer foco yo es en el complejo de tundra de Magallanes, que es el tipo bioclimático en donde existe mayor dominancia de briófitos y de líquenes. Son los sistemas de tundra que se encuentran en las zonas de alta montaña, en las zonas periglaciares, y por lo mismo también son muy abundantes a medida que vamos acercándonos a las zonas polares, ya sea del hemisferio sur o del hemisferio norte. Y esa es precisamente una de las características del laboratorio natural que tiene la zona del Cabo de Hornos, que es en latitud de superficie terrestre, el lugar que llega más al sur, más cercano al continente antártico, en todo alrededor del globo, mirando siempre, por supuesto, el hemisferio sur. Entonces, si se fijan, esta es la zona que está más expuesta también al Pacífico y por lo tanto al clima oceánico, y en este contexto lo que podemos entender de eso es que es la zona en donde existe mayor precipitación, una precipitación que va disminuyendo a medida que vamos entrando hacia el continente o moviéndonos hacia el este. Entonces, de la gran diversidad de briófitas que se pueden encontrar específicamente en la ecorregión subantártica por esta sumatoria de condiciones climáticas, es que también podemos encontrar más del 50% de estas especies endémicas, restringidas entonces al sur del límite de los 41 grados, que es más o menos desde Chiloé. Entonces, para más abundamiento, esta es una figura confeccionada por Juan Larraín. Se puede ver cómo cuando nos vamos acercando hacia el sur del país, vamos viendo un aumento en la diversidad de plantas briófitas, en la riqueza más específicamente. Y entonces esto traducido en números totales significa que existen un total de 5.788 plantas angiospermas, de las cuales aparte, briófitos son 1.457 en total. Entonces, de estos 1.457 briófitos, que como vemos en la figura de la izquierda, se concentran en la zona del sur Chile, lo que vemos es que están divididos en los tres grupos principales que vimos al inicio: 890 musgos, 14 antocerotes y 553 hepáticas. Eso como total para el país, a pesar de que existen varias expediciones funcionando actualmente que siguen entonces reconociendo e identificando nuevas distribuciones, nuevas especies que no estaban reconocidas en el país.
y bueno, cambios también taxonómicos que ocurren para poder ir corrigiendo los conocimientos que se van generando. Entonces, ¿por qué es tan singular también esta zona subantártica? Y tiene que ver mucho con lo que ha venido sucediendo por efecto antrópico, un efecto antrópico indirecto que afectó entonces a la zona antártica y que tiene que ver con el afectamiento al clima que hemos realizado producto de la liberación de contaminantes que destruyen el ozono y que ha generado entonces que todas las primaveras desde el año 1970 aproximadamente estén permanentemente, todas las primaveras, generándose este agujero en la capa de ozono, que tiene una variación estacional bastante amplia durante la primavera-verano, pero que permanece cerrado durante las estaciones de otoño e invierno. Entonces, gracias al Protocolo de Montreal, que entró en vigor en 1989, sabemos que el agujero en la capa de ozono se va a cerrar aproximadamente en la década del 2070. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy en día es que hasta que se llegue a ese punto en donde se va a cerrar el agujero en la capa de ozono, hay muchísima variabilidad. Y solo como para poner un ejemplo, el año 2020 recién pasado, el 20 de septiembre se alcanzó el máximo de extensión en la temporada con 25 millones de kilómetros cuadrados de agujeros en la capa de ozono, eso sobre la Antártida. Y el del año pasado fue el de mayor profundidad registrado desde el 2006 y el de mayor extensión en los últimos 5 años. Entonces, si bien el pronóstico es que el agujero en la capa de ozono se va a cerrar el año 2070, en todo este periodo de tiempo, producto de los cambios climáticos generados por la crisis socioambiental, es que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Y justo el año pasado tuvimos uno de los más intensos. Por lo tanto, todos estos cambios, estas enormes dosis de ultravioleta, que como se puede ver en este video, y dada la irregularidad del agujero en la capa de ozono, en algunos puntos toca o pasa por encima, ahí por ejemplo, pasa por encima de la zona subantártica y por lo tanto hace como un baño de luz ultravioleta sobre todo este terreno, sobre todo la área subantártica de Magallanes. Hasta Punta Arenas se ha registrado anualmente que existe un cambio, una debilitación de la capa de ozono y un aumento consecuente de la radiación ultravioleta. Por lo tanto, sumado a todas las condiciones climáticas subpolares que se pueden encontrar en la región de Magallanes, sumamos a esto el efecto de la radiación ultravioleta sobre la fisiología de las plantas. Entonces se combinan las dos situaciones, ¿verdad? Existe un alto incremento, aquí se puede ver más claramente, cómo el agujero en la capa de ozono existe por encima de la región subantártica. Esto fue el 2 de diciembre del 2020, y entonces en el mismo lugar es donde estamos hablando de esta singularidad de biodiversidad de briófitas, en esta gran abundancia y endemismo, y por lo tanto se hace muy relevante e interesante saber cómo sucede esto de que el grupo de plantas briófitas, que a nosotros podría parecernos muy frágiles por su forma, por su falta de leña, de resistencia al pisoteo, por ejemplo, cómo es que pueden entonces ser tan abundantes en una zona en donde existen estas condiciones climáticas tan restrictivas. Entonces, para poder responder a estas preguntas, yo lo que hice fue tomar un modelo de estudio que es un musgo cosmopolita que se llama Polytrichum strictum. Y Polytrichum strictum es una planta perenne, es siempre verde, o sea, no pierde las hojas, es dioica, o sea que podemos reconocer un macho y una hembra en plantas diferentes, y como les contaba es cosmopolita, es decir, que crece a lo largo de todo el planeta, y muchas veces se le puede encontrar creciendo asociada a turberas de Sphagnum, o en algunos lugares húmedos y expuestos al sol, como podrían ser una tundra magallánica, en cualquiera de sus formas. Entonces, de esta vida cosmopolita se subentiende entonces su alto rango de tolerancia a las condiciones ambientales, y eso es particularmente lo que lo convierte en un buen modelo de estudio. Además, después de varios esfuerzos pudimos también aislar este musgo
este musgo nativo, Buliticum strictum, y lo tenemos entonces cultivando en medio Gambor, que es un medio semisólido, en agar, en condiciones de cultivo controladas, y de esta manera entonces nosotros podemos aplicar dosis conocidas de ultravioleta para poder conocer cómo es la respuesta específica de este musgo al estrés por radiación UV. En paralelo también entonces utilizo Physcomitrella patens, que es otro musgo, pero que es un musgo que ha sido históricamente utilizado como modelo de laboratorio, y con el cual se han reconocido varias de las rutas metabólicas y del genoma del musgo, que nos sirve como referencia para ir estudiando cuáles son los cambios que se observan entonces en los tratamientos con ultravioleta en Polytrichum strictum. Entonces, lo que estamos viendo concretamente tiene directa relación con la aclimatación del musgo, es decir, que el mismo individuo, el mismo parche de musgo, es capaz de responder a las variaciones en las condiciones climáticas. Y estas aclimataciones, entonces, y como todas las cosas que hacen las plantas por ser organismos sésiles, es responder a través de los cambios en su metabolismo. Ese es básicamente lo único que pueden hacer. Bueno, seguido de los cambios morfológicos, que es cerrar las hojas o encorvarlas o tener cambios morfológicos que le ayuden a sobrevivir a condiciones climáticas específicas, que es lo que conocemos más bien como ecotipos. Entonces, en lo que yo me estoy enfocando es en el estudio de metabolitos secundarios específicos que responden a la luz ultravioleta y que son de dos tipos principalmente. Son fotoprotectores por una parte y son antioxidantes por otra. Del grupo de moléculas que tienen estas funciones son bien variados, pero yo me estoy enfocando en el grupo que concentra más moléculas asociadas a estas funciones, que son los polifenoles, y que se ha visto que son una de las principales estrategias de sobrevivencia de los briófitos a la radiación ultravioleta. Lo que sabemos de Physcomitrella, que era este musgo modelo, sabemos que hay más de 400 genes que se activan en respuesta a la luz ultravioleta. Por lo tanto, esperamos también que en otros musgos suceda una relación similar. El factor ultravioleta es bien específico y afortunadamente tiene un set de receptores que actúan directamente en respuesta a la presencia del estrés ambiental. Por lo tanto, todas estas moléculas escasamente se producen en la fisiología del musgo si es que no existe este estímulo. Entonces, lo interesante de los polifenoles en general y de los flavonoides en concreto es que, si bien son estimulados y producidos por un factor, tienen muchas otras funciones adicionales a solamente responder, en este caso, por ejemplo, a la luz ultravioleta. Pueden responder, por ejemplo, en contra de la herbivoría. Si es que la planta siente que está siendo consumida por un herbívoro, puede producir algunos de los flavonoides para responder y inhibir el apetito, o tener propiedades organolépticas negativas para el herbívoro, de manera de zafar un poco entonces de esa herbivoría. Aumenta la actividad antioxidante, el transporte de auxinas polares, la aclimatación morfogénica. Entonces tiene aplicaciones en distintos ámbitos de la vida del musgo y de las alelopatías que pueda tener este musgo con los organismos que le rodean, y los cuales son entonces afectos también a los cambios fisiológicos y metabólicos que tiene el musgo. Es súper interesante entonces en este contexto de los flavonoides estudiar a los musgos, porque efectivamente hace 450 millones de años atrás, cuando aparecen los primeros musgos, lo hacen en conjunto con una batería metabólica que les permite colonizar la Tierra, y entre ellos está la biosíntesis de flavonoides y el metabolismo de fenilproponoide, acompañando por supuesto el proceso de colonización de la Tierra. Aquí se ve. Y eso es entonces el primer punto en donde aparecen los briófitos, las primeras plantas terrestres. Y concretamente, los flavonoides que son producidos por estímulo de ultravioleta son generalmente derivados de quercetina y camferol. La quercetina y camferol son compuestos fenólicos que están muy arriba en la cadena de la ruta fenilpropanoide y tienen muchísimas variaciones a medida que van avanzando en la ruta metabólica, y cada una de estas rutas metabólicas entonces termina siendo particular
para cada especie. Entonces, como tenemos muchas especies endémicas, esperamos también encontrar muchos metabolitos muy particulares y muy complejos asociados entonces a estas condiciones climáticas únicas. Por lo tanto, tenemos aquí una fuente más o menos inagotable de metabolitos secundarios, de compuestos bioactivos que pueden servir en distintas industrias, en biotecnología o industria alimentaria, etc. Estamos hablando de antioxidantes también. Entonces, lo que sabemos es que aquellas moléculas que son fotoprotectoras se ubican en la pared celular, y aquellas moléculas que tienen capacidad antioxidante se localizan en el citoplasma. Y de esa manera entonces tienen funciones divididas y complementarias para hacer frente entonces al estrés ultravioleta y a los daños que puede generar la ultravioleta en los organismos. Está asociado al deterioro del DNA, está asociado a la destrucción de estructuras celulares y varias otras situaciones derivadas de la generación de radicales libres. Entonces, una cuestión interesante del Polytrichum particularmente es que los flavonoides que él produce están muy cercanos a la ruta de las ligninas, y las ligninas entonces es un paso evolutivo clave desde los musgos hacia las plantas vasculares. La lignina entonces es lo que permite que las plantas tomen cierta dureza, tiene que ver con la generación de leña, así conocido más coloquialmente, y entonces en ese sentido la lignina es un polímero muy complejo, es este que está acá, es la sumatoria de al menos tres tipos diferentes de compuestos fenólicos que generan estas estructuras gigantescas, y entonces por eso es que está a un paso de la generación de lignina verdadera. Y lo que representa entonces un estudio evolutivo en Polytrichum súper interesante para conocer cómo fue la evolución de la ruta metabólica, que permitió, por una parte, hacer frente a los diferentes estrés ambientales que los musgos se enfrentaron por primera vez al colonizar la Tierra, y que posteriormente terminó derivando en la generación de la ruta metabólica para la lignina, que permite en la actualidad ver estos grandes árboles de más de 40 metros, que sin la lignina no podrían ser tan altos, no resistirían su propio peso, que esto es lo que les entrega la dureza. Y entonces, el proyecto en el que estamos empezando se detuvo por la pandemia, y por supuesto, como les contaba, tiene que ver con cómo hacen los musgos respuesta a la aparición del agujero en la capa de ozono. Y no hemos podido entonces todavía recuperar todos esos datos, pero lo que hemos hecho de momento es hacer un estudios altitudinales, en donde vemos entonces aquellas poblaciones que están en las zonas bajas y las comparamos con las zonas altas, esperando entonces que también exista un gradiente ambiental de ultravioleta, en alta montaña mayor radiación ultravioleta y en baja montaña menor radiación ultravioleta, y esto es lo que se puede ver entonces en este gráfico de altura versus radiación. Lo que pudimos entonces confirmar es que las poblaciones de Polytrichum strictum, que se encontraban a 613 metros sobre el nivel del mar, tenían una concentración mayor de compuestos fenólicos y una mayor capacidad de actividad antioxidante en comparación con las poblaciones de Polytrichum strictum que estaban en tierras bajas, que presentaban menor concentración de compuestos fenólicos y menor actividad antioxidante. Entonces aquí estamos observando una directa relación de la radiación ultravioleta y la fisiología del musgo en respuesta directa a ese factor ambiental. Y nuevamente, cuando comparamos al Polytrichum strictum en terreno con el Polytrichum strictum creciendo in vitro, vemos que en la condición in vitro presenta muy bajas concentraciones de compuestos fenólicos y de capacidad antioxidante en comparación con su par en terreno, lo que vuelve a confirmar entonces, así a grosso modo y con estas pruebas que son preliminares, que existe una relación en la respuesta al estrés de este musgo a las condiciones climáticas que se van presentando, y que en el agujero de la capa de ozono representa una dosis de ultravioleta violentísima, que puede duplicarse de un día para el otro, precisamente por estos movimientos, estas irregularidades
que a lo largo de los 3 meses en que está activo el agujero en la capa de ozono, se generan sobre la región subantártica y efectivamente entonces teniendo un efecto sobre las plantas y la biodiversidad y la forma en que ellas responden. No sé cómo voy de tiempo, pero a lo mejor podría dejar algunos minutos de preguntas en vez de continuar con esta última diapositiva, que ya son conclusiones más definidas. Pero creo que me paseo, ¿no? Sí, Roy, pero concluye, y ahí terminamos con las preguntas. Concluye nomás. Ya, súper. Entonces, lo que es más concreto es que vimos que el contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante es muy diferente cuando lo cultivamos in vitro, sin el factor UV como un estresor, versus aquel Polytrichum que está creciendo en el campo. Lo que nos toca hacer ahora entonces es ir tratando de delimitar aquellos factores ambientales en campo para poder ir determinando que todos aquellos polifenoles que se están acumulando están acumulándose en respuesta efectivamente a este estrés y no a otros estrés ambientales que podrían estar sinérgicamente actuando, o sea, bueno, de hecho, están sinérgicamente actuando, como el frío, como la deshidratación, y sumado a esto a altas radiaciones solares, por ejemplo, en un día largo en verano, que son mucho más largos de lo normal, y sumado a esto el agujero en la capa de ozono. Entonces son muchas condiciones poliextremas que el musgo tiene que soportar, que hemos visto que lo sobrevive con éxito, porque es uno de los grandes ganadores en la zona subantártica, y que entonces representa este modelo de estudio que nosotros podemos tomar ahora y comparar. Otra de las conclusiones es que la presencia de nubes genera muchísimas variaciones de radiación ultravioleta, y eso es algo que yo no me esperaba, la verdad. Entonces ahí en ese sentido nosotros hemos buscado algunas alternativas para ir organizando los diseños experimentales, de manera de no encontrarnos con las variaciones o con la necesidad de corregir cuáles son las dosis de ultravioleta efectivas que llegan a la superficie en consideración de la nubosidad del día. Entonces elegimos un periodo de tiempo entre las 12 y las 3 de la tarde, siempre el mismo, en un día despejado, para poder ir haciendo los cálculos de índice de ultravioleta, que están todos también estandarizados con esas características, y nosotros tendremos que entonces adaptarnos a este laboratorio natural a esa estandarización. Y aquí empezamos a coquetear un poco con el concepto de quimiotipo, y todavía estoy estudiando ese, pero el quimiotipo me parece un concepto bien interesante que tiene que ver con el perfil metabólico de un organismo haciendo frente a una condición ambiental. Entonces, si nosotros pudiéramos generar una base de datos en donde podemos tener el perfil metabólico de una especie, en este caso de este musgo, frente a diferentes condiciones climáticas, podríamos hacer y ajustar mucho mejor los modelos climáticos que tenemos para proyectar qué es lo que pasará con este grupo de plantas en el momento en que vamos avanzando en el siglo XXI y nos vamos acercando entonces a este punto de no retorno que bien conocemos se acerca por el cambio climático. Y finalmente esto es parte de un proyecto de ecometabolómica que tenemos en asociación con el Instituto Max Planck, pero me da lata no presentar ahora estos resultados concretos que justamente están parados por las restricciones sanitarias en las que estamos viviendo. Perfecto, Roy, muchísimas gracias. Interesantísima investigación, sin duda que nos va a dar luces de cómo va a ser esta situación en unos años más, como bien tú decías, este acelerado cambio que estamos viviendo y que sin duda ya es casi irreversible. Tenemos una pregunta desde YouTube para ti, que nos hace Alejandro Núñez desde Tierra del Fuego, y que plantea: lo investigado por usted, doctor Roy, ¿permite utilizarse como metodología para observar de alguna manera el cambio climático? Claro, bueno, esto es uno de los distintos proxies que tenemos. Al final, esto que comentaba al principio, que el agujero de la capa de ozono no está, o sea, si bien está pronosticado que se va a cerrar al año 2070, entre el día de hoy y el 2070 estamos viendo muchísimas variaciones. El año pasado, sin ir más lejos, teníamos el agujero de ozono más amplio y más profundo de los últimos años. Por lo tanto,
podemos esperar que de aquí a los 50 años que todavía quedan para que se cierre el agujero, tengamos todavía más variaciones, y lo que queremos saber es entonces qué va a suceder con, cómo van a responder las poblaciones de musgo con respecto a esas variaciones, y cómo esas variaciones están asociadas también al impacto de, por ejemplo, la fijación de carbono, al impacto de, habíamos hablado que Polytrichum crece en las turberas, por lo tanto también está afectando la capacidad de las turberas de, por una parte, generación de metano, por otra parte, la fijación de carbono, y toda la actividad anelopática que tiene sobre los simbiontes que viven asociados a los briófitos, y cómo les afecta a ellos, específicamente a la fijación de nitrógeno, que lo hacen las cianobacterias diazotróficas, a las metanotrofos, que son los que consumen el metano que las mismas turberas naturalmente producen, y que cuando están saludables producen metano, pero al mismo tiempo lo consumen, por lo tanto hacen un aporte muy bajo. ¿Qué pasa cuando esas briófitas que están asociadas a estos metanotrofos están deterioradas o están en un estado de salud estresado producto de la ultravioleta? Es una de las preguntas que queremos hacer para ir entonces ajustando cuál va a ser la contribución determinada de carbono al final del proceso, sabiendo que la fisiología de los musgos en lugares que están dominados por musgos podría tener entonces, por supuesto, un efecto en cadena o un efecto mariposa con respecto a la contribución final de lo que hace de efecto invernadero. Ok, Roy, muchas gracias por responder a esa consulta. Bueno, para ir dándole más fluidez, ir avanzando, ¿cierto?, en este ciclo, vamos entonces a dar paso a la segunda presentación. Te agradecemos, por supuesto, habernos compartido tu estudio de todos estos años, que sin duda me imagino va a avanzar de buena forma. Gracias. Muchas gracias.